Hola Acuario, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Bien, antes de dar inicio con tu lectura, permíteme darte una afirmación para el día de hoy que dice lo siguiente. Por el poder del 369 manifiesto riqueza y abundancia. Por el poder del 369 manifiesto riqueza y abundancia. Ese es tu decreto, tu afirmación para el día de hoy, mi querido Acuario. Vamos a comenzar con esta carta que es el 3 de espadas. Esta es una carta fantástica porque me dice aquí que viene un cambio y una transformación para Acuario. Te estás liberando, estás sanando. Hay una lucha que vienes enfrentando de hace un tiempo atrás, Acuario, que puede ser que sea energética o que tenga que ver también en el campo físico, es decir, un problema que tú puedas estar enfrentando, ya sea de trabajo, un problema que estés enfrentando de salud, un problema que estés enfrentando económico, o también pudiera ser a lo mejor aquí un enfrentamiento que tú tienes con una persona. En el campo energético, bueno, pues nos habla de la mala vibra, de la mala energía, de esas veces que tú quieres avanzar, que estás haciendo todo lo posible para salir adelante, pero que no entiendes por qué es que siempre estás en el mismo lugar, que siempre estás estancado o que no logras tu objetivo. Veo un poco aquí de desesperación e incertidumbre en ese sentido, porque me dice que te esfuerzas demasiado, pero que a veces es como si las personas no vieran todo lo que tú haces, ¿no? O todo lo que tú puedes aportar. Entonces, veo esa liberación. Es como para algunos pudiera ser como un karma, consecuencia de malas decisiones del pasado, para otros simplemente es como una cuestión de aprendizaje, Acuario, es decir, que tú has tenido que pasar o estás pasando por este tipo de situación como una forma de aprender algo. Sin embargo, yo estoy viendo aquí el final. Ese 3 de, este 3 de espadas nos habla que aunque en algún momento tú te hayas sentido desilusionado, en algún momento hayas sentido esa desesperación, eh, y que emocionalmente también pues te has derrumbado por momentos, ahora llega el momento de brillar, porque te vas a estar abriendo paso. Todo ese tipo de obstáculos y ese tipo de energía, bueno, van a quedar atrás, porque tú comienzas en una nueva etapa donde la liberación va a ser tu justicia, ¿sabes? Se te va a estar haciendo justicia y parece que tus caminos se comienzan por fin a abrir. Así es que, bueno, decreta este mensaje de esta carta, porque realmente así va a ser, tus caminos se van a abrir. Tenemos tu siguiente carta, tenemos aquí el 2 de pentáculos. Bueno, esta es una carta que nos habla, yo estoy viendo un viaje aquí muy importante para ti, Acuario. Veo un viaje que se va a estar dando y que tiene que ver con un proyecto muy importante. Posiblemente es de trabajo, o es algo que tiene que ver con un proyecto directamente tuyo, o sea, en un sentido, digamos, como más autónomo, más independiente. O sea, es decir, yo soy quien me autoempleo, o yo soy quien tengo mi propio negocio, aunque también pudiera ser que si tú eres contratado por otra persona, o sea, tú trabajas para alguien, veo también que se puede estar dando este viaje, pero me habla de un viaje que te va a cambiar la vida, porque no solamente es el viaje como la experiencia, sino lo que tú vas a ir a hacer a ese lugar. Hay algo muy importante que a ti te espera allá, en esa tierra lejana, Acuario, y que necesitas estar preparado. Obviamente, al tener aquí el 3 de espadas, me está diciendo que se te abren esas puertas en ese viaje o en ese emprendimiento, pero que también hay relación con dos cosas. Una es finalizar algo que tienes pendiente en este momento, ya sea que tengas algún compromiso, algún pendiente que necesitas darle prioridad para que cuando llegue esta oportunidad tú estés preparado al 100%.
y no haya ninguna excusa o no haya aquí ninguna atadura que te impida hacer ese viaje, ¿sabes? O firmar ese contrato puede ser también. La otra es que tiene que ver también con tu documentación, ya sea cualquier tipo de documento, como puede ser desde una licencia de conducir, como puede ser a lo mejor un pasaporte, como puede ser incluso hasta tener tu acta de nacimiento, tener algún otro documento, cualquier documentación que tú creas que te pueden estar pidiendo, la tienes que tener preparada, tienes que tener todo listo para ese viaje o, nuevamente te digo, para firmar también como ese contrato. Veo algo muy importante, definitivamente. Vuelvo y te repito, esto te va a cambiar la vida, Acuario. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí el 5 de espadas. Mira, yo estoy viendo aquí con esta carta, Acuario, que hay una persona que a ti te dio la espalda. Esta persona se aprovechó de tu bondad o se aprovechó de tu generosidad. Puede ser desde algo relacionado con negocios o simplemente puede ser una amistad o también alguna pareja. Pero yo estoy viendo aquí que hubo una persona que te hizo una mala pasada y esta persona ahorita se encuentra derrotada. Parece que el karma se le ha venido encima. Entonces, todo lo que esa persona te deseó o todo el daño que a ti te causó, ahora esta persona lo está pagando. Entonces siento que esa energía de la que estoy hablando, de la que te anunciaba al principio, esa energía de la cual tú te vas a estar liberando, tiene que ver con esto, Acuario. Sabes, como que esta energía va a regresar al punto de donde salió, es decir, hacia esta persona. Yo veo aquí una persona derrotada, una persona que fracasa. Esta persona pudiera estarte buscando como una forma de pedirte perdón, pudiera ser también que te vaya a estar escribiendo a través de las redes sociales o a través de un mensaje o un correo, Acuario, esta persona te pudiera estar pidiendo una disculpa o querer verte, ¿sabes? O sea, que tener un encuentro, una cita para hablar contigo. Si es una persona es una persona que te jugó mal en algún negocio, yo veo que esto se le revierte y que al final del día tú vas a salir ganando. Es decir, tú recuperas una inversión o tú recuperas, no sé si esto es tan literalmente, es decir, supongamos que tú invertiste en un negocio con esta persona y ahora esta persona le está yendo mal y puede ser que esta persona se arrepienta y a ti te regrese ese dinero, ¿no? Ese dinero que tú invertiste en ese negocio. O bien es que simplemente el karma le llega a esta persona, a ti al abrirse tus caminos, es como que Dios, el universo te premian y de alguna u otra manera tú logras recuperar esa ganancia invertida, aunque no sea directamente con esta persona, ¿sabes? Es a lo que me refiero cuando digo que puedes estar recuperando algo literalmente o simplemente es como una forma de que algo va a llegar a ti, ¿no? Por el hecho de que tú hiciste las cosas bien. Así es que bueno, prepárate porque esta persona viene a buscarte, esta persona está arrepentida. Vamos a ver tus siguientes cartas. Tenemos aquí el caballero de el caballero de bastos. Bueno, yo veo con esta carta un cambio radical en tu vida. Yo te veo tomando decisiones importantes, Acuario, en las cuales parece que ahora eres tú quien va a estar rigiendo tu destino. Creo que hay algo que tú vienes dándole vueltas de hace ya tiempo como una forma de cambiar drásticamente. Es como si me dijera estas cartas que Acuario quiere dejar una vida en el pasado o el estilo de vida que tú estás llevando en este momento es como si lo quisieras dejar en el pasado, Acuario, ¿sabes? Y transformar tu vida a una persona nueva, a una persona diferente. Puede ser también que a lo mejor aquí hay un Acuario que dice, bueno, yo he hecho las cosas mal, me he dado cuenta que he estado haciendo las cosas mal, eh, tal vez, no sé, necesites alejarte de algunas personas, pudiera ser también, pero me dice que ese pensamiento que tú tienes definitivamente va a transformar tu vida, porque vas a ponerlo en marcha, ¿sabes? Ese cambio lo vas a estar haciendo. En ese cambio y en esa transformación yo veo una felicidad.
Parece que estás 100% convencido de que es como lo mejor que tú puedes hacer. Pudiera ser también tener que dejar aquí a una persona, Acuario, ¿sabes? Es como si tú decides olvidarte de una persona definitivamente porque te das cuenta que esta persona drena tu energía o drena tu buena suerte. Entonces me olvido de esta persona definitivamente, me alejo o incluso irte hacia otro lugar, ¿sabes? Pero veo que el cambio que vas a estar haciendo es radical, ya no hay retorno, es la mejor decisión y va a ser tu felicidad absoluta. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bien, tenemos aquí el 7 de copas. Bueno, esta es una carta que nos dice que hay que tomar acción. ¿Tienes deseos? Veo que aquí hay muchas cosas por hacer, Acuario. Hay muchas cosas que tienes en mente, pero que debes de dar ese gran paso para hacer, para darle prioridad a la primera idea o al primer proyecto que tú tienes en mente, porque ese es como el que te va a dar la pauta a que tú puedas cumplir los otros deseos. O sea, hay uno importante, el más importante para ti, que una vez que tú lo cumplas es que todo lo demás va a ser más fácil o va a ser más sencillo. Entonces, te está diciendo la carta que necesitas concentrarte más en este proyecto, no en los demás. Tienes que hacer una pausa aquí. Tienes que hacer una pausa para dejar un poco de lado, no olvidarte, porque yo veo que todos tus planes y tus metas se pueden cumplir, pero no es que te tengas que olvidar, simplemente hay que apartar, hay que separar todo lo que en este momento no está en tus manos resolver y enfocarte en el objetivo principal, que es ¿sabes? Y una vez que tú logres este objetivo, todo lo demás se te va a dar con gran facilidad, pero es importante que comiences ya a darle prioridad, que no te pienses tanto las cosas, porque esto pudiera quedar en el olvido. Tal vez si te llegas a sobrecargar de pensamientos, sobre todo pensamientos intrusivos, esto va a ser como desgastar tu energía, ¿sabes? Y pudieras estar postergando, posponiendo o olvidar las cosas definitivamente. Entonces, deja todo lo que estás pensando y comienza a darle prioridad a ese proyecto, que es el que te va a salvar de la situación. Tenemos tu siguiente carta. Bueno, yo estoy viendo aquí a una persona enamorada. Veo que alguien llega a hacerte una propuesta. Veo un caballero joven, un caballero eh, bastante apuesto, que entiéndase que en las cartas no existe el género. Lo mismo puede interpretarse como una dama, ¿sabes? Puede ser que llegue una dama, pero yo veo que aquí llega un ofrecimiento para ti, Acuario. Me dice que esta persona Eh, y entiéndase que al decir llega, me refiero a que es una persona que ya está en tu vida, pero que llega a hacerte una propuesta, o sea, que está próxima a hacerte una propuesta. Vas a iniciar un romance, Acuario, no me cabe la menor duda. Aquí me habla de dos personas, ¿sabes? Dos personas, esta persona, este eres tú y esta persona. O sea, creo que esta persona piensa demasiado en ti, te tiene en sus pensamientos, ve. Tú estás arriba en sus pensamientos, en la parte de lo mental. Esta persona te piensa demasiado, Escorpio. Puede ser, perdón, Acuario. Puede ser, últimamente he estado repitiendo el signo de Acuario, de Escorpio en la lectura de Acuario. Y esto tiene que ver porque yo estoy viendo mucho a un Escorpio. Puede ser que a lo mejor eh, el signo con el que tú estás vibrando no sea Escorpio, puede ser que sea otro, pero aquí hay algo muy fuerte con el signo de Escorpio. Entiéndase que por eso es que a veces lo nombro, o en otras lecturas también puedo estar nombrando otro signo, pero que se entienda que tiene que ver porque hay signos dentro de la lectura que son muy fuertes, o sea, que están vibrando demasiado, con muchos Escorpio, con muchos Acuario, ve nuevamente. Entonces, bueno, te pido una disculpa por eso, pero entiéndase que es de esa manera. Escorpio está vibrando mucho con el signo de Acuario en este momento. Entonces, bueno, tómalo como te resuene. Tal vez sea un Piscis, tal vez sea un Aries, un Leo, qué sé yo,
pero aquí me dice que Escorpio es como el signo más fuerte que está vibrando en este momento con Acuario. Entonces, me dice que esta persona viene a hacerte una propuesta. Hay una propuesta aquí amorosa, o es que también va a haber una confesión. Va a haber una confesión por parte de esta persona, Acuario. Entonces, yo veo aquí un gran comienzo. Vamos a ver qué dicen las cartas. Voy a preguntar en ese sentido. Me interesa saber si Acuario se va a estar enamorando o simplemente rechazas a esa persona. Bueno, aquí es una carta muy importante porque es el 5 de copas. Pudiera ser que a lo mejor aquí hay un Acuario que se puede estar cerrando, ¿sabes? Como a la posibilidad de comenzar una nueva relación. Puede ser por muchos factores, puede ser que porque Acuario está muy enfocado en este momento en otras cosas, tiene otras prioridades. Puede ser también que sea un Acuario que está como muy cerrado, que dice yo ya no me quiero enamorar, yo prefiero disfrutar como de mi soltería. Sin embargo, me dice que esta persona no se va a rendir, esta persona no se va a dejar, no se va a vencer tan rápido, Acuario, ¿sabes? Y que esta persona te va a convencer, o sea, creo que es una persona que realmente puede valorarte, una persona que siente algo fuerte por ti y que te lo va a demostrar. No siento que sea una persona pasajera, definitivamente no lo veo así. Siento que todo lo contrario, es una persona que está buscando estabilidad y eso te puede gustar. Tal vez el trato que a ti te vaya a estar dando, tal vez con el paso del tiempo, no estoy diciendo que esto tenga que suceder ya al momento, sino que con el paso del tiempo esta persona pudiera demostrarte realmente que te quiere, que te ama. Y esto pudiera convencerte, ¿no? A un futuro, aunque veo que puede ser algo muy cercano. Entonces, tómalo como a ti te resuene, pero eso es lo que yo estoy viendo. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, amor por destino. No me cabe la menor duda que Acuario, te vas a estar enamorando, definitivamente. Tú te vas a estar enamorando y vas a aceptar esa relación, porque esta carta me habla de un amor por destino. O sea, esta persona llega a cambiar, a cambiar tu vida, tal cual así lo estoy viendo. Así es que prepárate para un nuevo romance. Ahora, al tener aquí el 7 de copas, me habla de un festejo. ¿Esto qué quiere decir? Que cabe la posibilidad de que en un encuentro, no sé si en una cita o en una fiesta donde tú vas a acudir, Acuario, esta persona va a estar presente o esta persona también va a ser invitada. Y en esa fiesta o en esa celebración se puede estar dando ese encuentro y esa confesión, ¿sabes? No sé, si tienes ahí como una, una fiesta, un evento al cual tú vas a estar asistiendo, déjame decirte que ahí te vas a estar encontrando con esa persona y ahí puede surgir esta declaración amorosa. Así es que nuevamente te digo, prepárate, prepárate porque ahí el amor está tocando a tu puerta. Vamos a ver vamos a ver tus signos que van a resonar con esta energía. Tenemos aquí al signo de Géminis, a Capricornio, veo a Sagitario, a Libra, veo también a Acuario y bueno, Escorpio que está fuertemente relacionado en este momento también con Acuario. Acuario y Escorpio, dos signos muy fuertes vibrando en esta lectura. Vamos a ver cuáles son los números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos aquí el número 6, el 9, el 15, el 21, el 19 y el 34. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos aquí la letra A, la Y, la letra I, la D, la M y la letra B. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Acuario, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.